En la jornada del miércoles, al mismo tiempo prácticamente en que diputados debatía este proyecto. Vamos a estar hablando de este tema con el economista Fernando Camuso, director de Rafaela Capital, quien ya tiene la gentileza de atendernos. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola Fernando, colega, ¿cómo estás? ¿Cómo te Bueno, va? en primer lugar me gustaría saber, me gustaría ir a lo más inmediato, ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer mientras ya se sabía y se hacía evidente que el Congreso iba a aprobar este DNU? ¿Qué pasó ayer en los mercados? ¿Por qué después de un martes tan negro ayer hubo cierta recuperación? Ya creemos que, porque el mercado se puso nervioso básicamente, sobre todo el domingo, y ahí me parece que tal vez, y perdón la expresión, hubo algún pifie de parte de la comunicación en la previa del acuerdo con el Fondo Monetario. En realidad creo que Ujú. no estuvo claro que básicamente lo que se iba a enviar era prácticamente la autorización para comenzar a negociar con el fondo. Entonces, cuando se le preguntó al ministro en algunas cuestiones cambiarias, íbamos a tener un nuevo esquema cambiario y demás, bueno, primero en algún momento se dijo que sí, después salieron otros economistas a hablar de probablemente algunas bandas de flotación, etcétera, y evidentemente al no estar absolutamente aclarado eso, que no tenía por qué estarlo, también eso es cierto, empezaron las especulaciones. Y seguramente muchos que tenían posiciones, sobre todo en el mercado de futuros, esto arrancó el Ujú. viernes, ¿no? Sí. Sobre todo bancos tenían posiciones vendidas, en principio uno lo que puede ver es eso, empezaron a cerrarlas, ¿no? Porque digo, si en definitiva va a haber algún sistema de bandas, si no sabemos esas Ujú. bandas, básicamente por sobre el oficial, para abajo o para arriba, pero por lo menos por sobre el oficial en cuánto van a estar, uno podría pensar, bueno, ¿habrá algún tipo de devaluación o habrá algún tipo Ujú. de evaluación encubierta a través de esas bandas? Y lo que hicieron fue básicamente dar vuelta a las posiciones. Entonces, de repente teníamos a un mercado tranquilo que empezó a tomar coberturas o a cerrar Ujú. posiciones en general, ¿no? Entonces, quienes estaban vendidos en futuros empezaron a comprar y seguramente le siguieron aquellos que por rumores empezaron a tomar cobertura. Entonces, de repente teníamos prácticamente 1.800 millones de dólares operados el Ujú. viernes, tranquilo el lunes y el martes se voló todo Ujú. con básicamente un tipo de cambio financiero que llegó casi, tocó 1.300, superó 1.300 y ayer Sí. hubo un poco una baja respecto de eso, ¿no? Bien, ahora, ayer la baja, el gobierno en las últimas horas se viene preocupando en aclarar que no intervino en el mercado de futuros. La baja de la Sí. tasa fue fenomenal, la baja de la tasa implícita, con lo cual es raro que se haya dado eso solamente por razones genuinas de mercado. ¿Cree que el gobierno intervino o de alguna forma hizo intervenir a alguien para que ayer los números del futuro vuelvan a la normalidad? Es difícil saberlo porque uno no Ujú. ve en pantalla al Banco Claro. Central, si vos querés, Ujú. o alguna cuenta del Tesoro, si vos querés, Ujú. O a operando otros para arriba o organismos para abajo. públicos importantes también, me O imagino, a ¿no? otros Sí. organismos públicos que también eventualmente pueden estar. Por supuesto, el gobierno lo niega. Hoy leí incluso en la Ujú. red X que había de un periodista de un medio diciendo que había una intervención y todos, sobre todo quienes están en el Banco Central y alguien del equipo económico, diciendo que no. Ujú. A ver, hay una cuestión que sería muy interesante. Sería interesante que no haya intervenido y que haya sido todo mercado. Pero también no es loco pensar que podría haber sido todo mercado. ¿Por qué? Porque hacía muchísimo que no veíamos este nivel de volumen y operaciones en los mercados financieros, Ujú. sobre todo en los mercados a término de cobertura, en el mercado de futuros de dólar. Entonces ahí, por ejemplo, si uno ve que el interés abierto, esto que es la cantidad de contratos que todavía no se cerraron, bajó respecto del lunes, Ujú. eso quiere decir básicamente que hay vendidos, o sea, que hay, por ejemplo, bancos que habían tomado posiciones vendedoras que las cerraron. Ujú. Entonces, y ahí había unas fuertes posiciones vendedoras de bancos. Entonces, es posible que esa cantidad de volumen haya sido genuino, haya sido de mercado y no haya sido solo de intervención del gobierno. O sea, no sería atinado pensarlo, pero no podemos saber a ciencia cierta que Claro. que el gobierno, o en este caso el Banco Central, haya salido de alguna manera Ujú. también a intervenir la curva de futuros. Bien. Te aclaro algo, Fernando. Sí. Bien.
no se operan, los operadores de mercado de futuros no operan solo una posición, ¿no? O sea, se van roleando posiciones y se van cerrando y abriendo otras, Claro. ¿no? Con lo cual los volúmenes se vieron en muchas posiciones, obviamente primero en los contratos más cortos, pero también en muchas posiciones. Bien, está claro, está claro. Ahora, al margen de este episodio puntual del mercado de futuros de las últimas 3 o 4 jornadas, ¿notás que el mercado está empezando a ver el final del carry trade? Digo, más allá de la posición de futuros y de alguna expectativa de evaluación mayor a la que había, digo, ¿hay en el mercado una sintonía de decir, bueno, este tema de tener dólar planchado y hacer tasa en pesos está empezando a terminar? A ver, yo lo que creo es que llegamos a una encrucijada, está claro, y que el nivel de incertidumbre y de nerviosismo es importante, y que si no hay una claridad en términos cambiarios, ojo, una claridad en términos cambiarios puede ser, bueno, seguimos en la misma, seguimos con un crawl del 1, tal vez Sí, vamos a algún tipo de unificación. Ahora, si no está esta claridad, claramente el carry se agota, porque claro. en definitiva, si yo lo que voy a esperar es que de alguna manera algún esquema cambiario pueda generar algún tipo de devaluación. No estoy diciendo una devaluación, un salto discreto devaluatorio, pero sí puede haber alguna banda que haga que el Banco Central tenga que vender por arriba de esa banda y las bandas no están básicamente todavía formalizadas. Yo puedo pensar que un salto de 2 o 3 o de 4% en el tipo de cambio me puede perjudicar claramente. Entonces, frente a eso, yo me cubro. En general, el mercado lo que hace es, obviamente, cubrirse. Claro. El mercado venía tranquilo llevando carry porque, claro, si yo te doy una tasa de interés por sobre 1%, te bajé el crawl al 1%, y aunque la inflación estuvo dudosa respecto de febrero, pero creo que va a continuar a la baja, bueno, yo sigo llevando tasa en pesos. Ahora, en el momento que el dólar se despierta, eso se termina. Desarmo posiciones, de hecho hubo salida de fondos, de los fondos comunes de inversión, sobre todo de rescate inmediato, algo en temas 1 también, para cerrar esas posiciones en futuros y ir a dólar, quien pudo ir a dólar. Porque recordemos que hay restricciones cruzadas, no es que todo el mundo puede, pero vos también tenés, por ejemplo, algunos exportadores que pueden haber tenido necesidad de Claro. pagar deuda en dólares, deuda tomada directamente en dólares en Sí. Argentina. Entonces, aprovechando esa situación, lo mismo importadores que a lo mejor estuvieron en carry, ¿no? Aprovechando justamente lo que decís, y que dijeron, listo, cerramos y le vamos a pedir dólares al central porque ya es una posición que no nos conviene tener. Obviamente, es una especie de tormenta perfecta en la medida que lo que surja del acuerdo con el fondo se demore y no sea tan explícito. Claro. Ahora, aun cuando no se demore, Fernando, digo, si, porque digo, esta historia también ya la vimos, si ahora cuando lleguen Sí. los dólares del Fondo Monetario se van a ir en esta película, digo, se van a ir en este temor de los que dicen, bueno, tratemos por las dudas de cubrirnos, año electoral, los que tienen deudas en dólares, como decías recién, digo, no hay un riesgo de que vuelva a pasar lo mismo que ya pasó en 2018-19, que digo que los dólares que supuestamente vienen a reforzar las reservas se vayan rápido justamente por estos temores. Yo creo que el mercado también le pone algo de precio y Ajá. descuenta también algo de eso o alguna posibilidad de que en definitiva los dólares que me dan por una puerta salgan por la otra para defender el tipo de cambio. La negociación con el fondo, o sea, la previa a la negociación con el fondo no impide que se esté interviniendo en el mercado financiero. De hecho, eso es lo que nos ha restado reservas netas, ¿no? Claro. Eh, Hemos comprado 25 mil millones de dólares durante el último año y entre pago de deudas e intervención en el mercado nos hemos quedado con 7 u 8. Entonces, claramente eso resta reservas netas. Hay un nerviosismo, creo, respecto de eso. Vamos a ver si el fondo lo pone claro y el acuerdo lo pone tan claro. Por supuesto, el fondo no te va a dar dólares para eso. Y claramente eso, imagino, se va a tomar el trabajo de auditarlo. Yo te digo una cosa, Fernando, yo creo que en la medida que los pagos de capital no sean sino hasta empezado el 2029 y en principio con algo de superávit uno pueda
destinar esos fondos al pago de los vencimientos en dólares, tenés un tiempo prudencial para que las reservas de alguna manera se engrosen, para que el mercado entienda a qué hora tenés poder de fuego y no tener que salir a intervenir Bien, fuertemente. y Pero sí, todo eso puede seguir sí, pasando con la inflación en descenso, porque también políticamente para el gobierno lo vital, lo que no se puede negociar es que la inflación siga bajando. eso tiene que seguir pasando con inflación en descenso. Vos podés Ajá, tener, qué sé yo, podés tener en algún caso, como por ejemplo la carne, que te pueda tirar para arriba alimentos y bebidas y algún otro rubro y demás, sí. pero eso tiene que suceder con dos cuestiones básicas. Con superávit primario y superávit financiero, porque no podés relajar el financiero, porque el mercado ya te tomó el tiempo y vos le Ujú, estás dando superávit financiero sí. y con inflación a la baja. Ujú, Yo creo que esta mini corrida del financiero, que no debe, la brecha no debe pasar del 20, ujú. no debiera impactar en precios en la medida que esto vuelva a un régimen normal y que el acuerdo con el fondo, la letra chica del acuerdo con el fondo salga lo antes posible, claramente. Ujú. Bien, la última, ¿crees que este escenario, si sumamos lo que viene pasando, los pendientes con el Fondo Monetario que todavía no conocemos y sobre todo la fecha de las elecciones en octubre, ¿no? El tema de que claramente la salida final del cepo, la unificación del tipo de cambio, todo hace creer que va a quedar para después de octubre. Todo eso no puede gestar una expectativa de devaluación, ¿no? Lo digo en el marco de toda esta discusión, si el tipo de cambio está atrasado o no. No puede empezar a gestarse una expectativa de devaluación fuerte que hoy casi no existe. Sí puede hacerlo. Y Ujú, de hecho, estos días básicamente lo que vos tenés detrás de estos movimientos fuertes, tanto del tipo de cambio financiero como de los mercados a término, tiene que ver con esto. Entonces, ujú, en general ahí hay una cuestión que es clave. Primero, el acuerdo con el fondo que debiera venir lo antes posible. Si el acuerdo va a ser, no nos importan las bandas y no nos van a pedir bandas de flotación ni de evaluación, lo que van a pedir es que siga básicamente el programa. Probablemente pueda venir algo que tenga que ver con el blend, y ojo que ahí también, si el gobierno de alguna manera retira el blend, uno puede estar ujú. pensando en algún otro esquema de unificación y entonces no sabemos si uno se va a ir para arriba y el otro para abajo. Claro. Entonces, atención con esta situación. Todo va a generar tensión, por eso creo que hay que comunicarlo bien. El programa tiene que continuar con Ujú. un esquema de desinflación. Es largo hasta octubre el año, pero te diría, yo no veo por ahora que el retiro del cepo vaya a ser justamente un retiro rápido, sino que va a ser a cuentagotas. Seguramente Ujú. la posibilidad de girar dividendos al exterior no va a estar rápido en ese esquema. Y una vez que el gobierno tenga las elecciones que quiera, digamos, si las elecciones básicamente salen bien, yo creo que ahí Claro. sí empezarían realmente a levantar el cepo. Necesitamos levantar el cepo, Fernando. O Ujú. sea, levantar el cepo es irte básicamente por lo menos a 500 puntos de riesgo país. Eso te daría un Ujú. upside importante en los bonos. Y si la diferencia, recordarás, el 2017-2018, sin cepo tenías 350 puntos, Claro. 400 Estábamos puntos. O muy sea, cerca del Río País de Brasil, por ejemplo, en ese momento. correcto, y Ujú. tenías déficit, Ujú. digamos. En el 2017 todavía tenías déficit, porque en realidad el intento de mejorar eso vino después. En un 2018 y que no lo queremos recordar. Pero hoy con superávit no es Ujú. descabellado pensar que puedes estar abajo incluso de 350 puntos y eventualmente, a partir del 2026, volver a los mercados voluntarios. Para eso vas a tener que volver a hacer mercado emergente, etcétera, etcétera. Pero digo, ese plan no sería una locura. Ahora, el derrotero en los meses que te quedan debiera ser un derrotero, obviamente, con un programa que se está cumpliendo, o sea, con el delivery Ujú. del programa, Claro. donde vos seguís con desinflación, Ujú. seguís con superávit, y la cuenta corriente la vas a tener estresada, obviamente. La cuenta corriente va a seguir estresada Ujú. porque, bueno, no estás comprando tantos dólares. Ojo con la cosecha gruesa, hay Ujú. muchos camiones entrando. Ojo con lo que pueda venir adicional con el fondo, ¿eh? Porque si eso genera calma en las reservas, sobre todo, va a generar calma en el mercado y vos vas a poder llevar un año relativamente tranquilo con un nivel de actividad Claro. rebotando hacia las Ujú. elecciones.
Muy bien, Fernando, muchísimas gracias por este análisis y este Pero contacto. se tiene que ver eso. Allí, Fernando Gracias. Camuso, director de Rafaela Capital, dando un poco el escenario que está quedando en los mercados financieros con la novedad de ayer, con la gran noticia, la aprobación parlamentaria del DNU del